Hola, en este video hablaremos de la entrevista enfocada a la licitación de requisitos. La idea es explicar qué es la entrevista, proporcionar directrices para la postura del entrevistador, citar los cuidados de la primera impresión cuando se entrevista a un desconocido, explicar cómo llevar a cabo la entrevista, sus diferentes formatos y por último hablaremos de las ventajas y desventajas de la entrevista en la ingeniería de requisitos. Antes de continuar, observe el comportamiento de los dos personajes en esta tira cómica. ¿Quién cree que está fallando en la historieta, el hombre o la mujer? Al principio mucha gente puede pensar que el hombre está causando el problema porque no sabe lo que quiere, pero quien actúa mal es la mujer. Lo más común es encontrar clientes que no saben lo que quieren, incluso el comportamiento del hombre llega a ser exagerado y es lo que se esperaba. Entonces es justo en estos momentos cuando el analista de requisitos muestra su verdadero valor, y es cuando se puede extraer información incluso cuando no es tan fácil de conseguirlo. Preguntar al cliente lo que quiere y tomar nota no es trabajo de un analista de requisitos, este es trabajo de un tomador de notas. ¿Pero qué es la entrevista? Es una forma de diálogo, formal o informal entre dos o más personas, donde el entrevistador busca respuestas a un conjunto de preguntas previamente planeadas y los entrevistados se presentan como fuentes de información. Un gran desafío para el entrevistador es desarrollar un ambiente de confianza y armonía con el entrevistado para que la información pueda fluir bien. Por eso sugiero algunas pautas o directrices. Primero, sea buen oyente. El entrevistado debe hablar más que el entrevistador. Suena tonto, pero sucede mucho. Si usted habla más que el entrevistado, significa que usted está poniendo barreras para que la información fluya a partir de él. Usted tiene que desarrollar su escucha activa. Esto significa demostrar disponibilidad e interés por lo que el entrevistado habla. Le sugiero buscar un poco acerca de escucha activa, que es una técnica de programación neurolingüística, e intente incorporar algo de eso a su comportamiento, ayuda mucho en la comunicación. Otra pauta es ir con el corazón abierto, deshacerse de los prejuicios. La misión de la entrevista es recopilar información para ayudar al proyecto y no necesariamente confirmar una opinión suya como entrevistador. El peor pecado es que el entrevistador vaya a la entrevista pensando que ya conoce las respuestas. En este caso, casi siempre termina la entrevista confirmando lo que desea confirmar. Muchas veces no porque la información es correcta, sino debido a que el entrevistador direcciona, quizás inconscientemente, al entrevistado para contestar lo que le conviene. Sin prejuicios podremos entender mejor la información que proviene de otra persona y con frecuencia esto nos lleva a revisar pensamientos ya consolidados. El prejuicio dirige nuestra atención a los datos que corroboran nuestro pensamiento y desvía la atención de lo que va en contra de otros. Y por último, investigar los hechos y también opiniones. A la gente le gusta participar en la solución de problemas. Aquellos que son afectados por los problemas que motivan el proyecto, sin duda deben tener ideas interesantes para una solución. En general, las personas entrevistadas son cooperativas y tienen un interés en el éxito del proyecto, ya que se beneficiarán de él. Por lo tanto, el entrevistador suele comenzar la entrevista a su favor y debería trabajar para dejar siempre ese ambiente favorable. Sin embargo, mucha gente se complica y desperdicia esa valiosa ventaja inicial. Cuando el proyecto involucra interesados ya conocidos, es más fácil prepararse para la postura que deberá adoptarse en la siguiente entrevista. También, si la experiencia anterior no fue positiva, sin duda las próximas entrevistas serán más fáciles de conducir con esa persona. Sin embargo, es frecuente participar en proyectos con los que los interesados que son diferentes a nosotros, en este caso se debe tener mucho cuidado en este primer contacto de la entrevista, ante una metida de pata, una palabra mal colocada, un comentario inapropiado. Esto causará una mala impresión y desperdiciará el espíritu de colaboración con el que llegó el entrevistado. En la figura, dos extraños se reúnen para un diálogo. Es muy similar a un coqueteo. Lo que funciona para uno normalmente funciona para el otro y lo que dificulta en uno por lo general también obstaculiza en el otro. Por ejemplo, falta de simpatía, la puntualidad, la presentación personal. El propósito de ambos es similar, establecer rápidamente una sintonía el uno con el otro. Lo que viene después de eso, ya es bastante diferente. ¿Qué se debe tomar en cuenta al preparar una entrevista? Definir claramente el objetivo, qué tipo de información se debe buscar. A continuación, identificar quiénes son las personas más adecuadas para la entrevista, y este punto es muy importante, ya que si selecciona a la persona equivocada, la entrevista estará perdida. Evalúe entrevistar personas de los diferentes niveles organizacionales que se verán afectados por el proyecto. La visión que cada uno tiene del mismo proceso de negocio puede ser diferente, y esto puede revelar información importante para tratar los requisitos.
Tratar de entrevistar a varias personas a la vez puede no ser productivo. Una sola persona puede tomar la voz del grupo, o la presencia de una puede inhibir las opiniones de otros. Por ejemplo, un subordinado puede sentir vergüenza de no estar de acuerdo o responder a algo en la presencia del jefe, por ejemplo. Estudiar bien el tema a tratar, analizar la documentación existente y hablar con otros miembros del equipo que pueden tener mayor conocimiento sobre el tema, cuestionarlos. Una pregunta tonta puede tirar toda su credibilidad con el entrevistado y entonces será difícil conseguir su cooperación. Al estudiar el tema de la entrevista, familiarizarse con el vocabulario del negocio y usarlo en la entrevista, esto le ayudará a obtener más rápidamente una sintonía con el entrevistado. El uso del glosario es muy útil en este caso. Establecer la duración de la entrevista. A veces esto no está bajo su control, podría ser que el entrevistado es quien decide el tiempo que le dará de disponibilidad. En este caso, adapte su entrevista para priorizar los temas a tratar y optimice el rendimiento durante este tiempo limitado. Pero si usted tiene la libertad de definir la duración de la entrevista, evite que se extienda por más de 2 horas. Se vuelve muy tedioso, el nivel de atención disminuye. Si usted encuentra que hay muchas cuestiones que deben abordarse y necesitarán mucho tiempo, divida la entrevista en varias sesiones. Mucha atención en el lugar de la entrevista. Si fuera el local del entrevistado, evaluar antes si hay posibilidad de muchas interrupciones o si la conversación se llevará a cabo en un entorno reservado o compartido. Si la entrevista se lleva a cabo por videoconferencia, asegúrese de que toda la infraestructura esté lista y disponible para ambas partes al tiempo. La lista de preguntas es clave para un mejor resultado de la entrevista. La preparación de la entrevista y de la lista de preguntas también es una manera de preparación por parte del entrevistador. Piense en la sección ideal de preguntas, imagine posibles respuestas, algunas respuestas pueden necesitar preguntas complementarias, trate de anticiparse a ellas. Además, guiará al entrevistador a la conducción de la entrevista, e incluso si la entrevista se lleva a cabo en un orden diferente al guión, podría aún ser útil para el cierre. Se asegura que todo lo que debió ser tratado se trató. El control de cuestiones es una herramienta valiosa en la elaboración del guión. Puede evaluar todas las cuestiones que ya han sido identificadas y las que aún no. Algunas de ellas pueden ser ideales para abordarlas en la entrevista que está siendo preparada. La técnica 5W+2H ayuda a no olvidar ningún aspecto relevante del asunto. El nombre deriva de las siglas en inglés. What, qué, de qué, para qué. Who, quién, con quién, de quién. When, cuándo. Where, dónde, de dónde, para dónde. Why, por qué. How, cómo. Y how much, cuánto. Así que imagine que el objetivo sea conocer mejor un proceso de negocio, por ejemplo, reembolso de gastos de viaje. Si en la entrevista conseguimos obtener respuesta a todas las dimensiones del asunto abordado por el 5W+2H, entonces difícilmente algo importante será olvidado. Evitar preguntas largas o complejas. En una pregunta larga es probable que el entrevistado solo responda a una parte. Él no recordará toda la pregunta. En una pregunta compleja, él podrá responder solo la parte que consiguió entender o responder algo con una mala interpretación de la pregunta. Es mejor fraccionar las preguntas y simplificarlas. Incluso si una pregunta ya se ha abordado en una entrevista, puede ser interesante incluir la misma pregunta al otro entrevistado. Respuestas divergentes ayudan a anticipar la identificación de conflictos o errores en la información dada por el entrevistado. Por ejemplo, no siempre lo que el jefe dice acerca de un proceso es lo que realmente ocurre cuando los subordinados hacen el trabajo. Podemos clasificar las preguntas en 2 tipos, abiertas y cerradas. Las preguntas abiertas no tienen respuestas correctas. La respuesta es libre, son preguntas ideales para recoger opiniones o situaciones exploratorias. Ejemplo, ¿cómo funciona el proceso de reembolso de gastos? En este caso no hay una respuesta rápida y breve, el entrevistado tendrá que describir el escenario. Otro ejemplo, en su opinión, ¿cuáles son los problemas de este proceso? También es necesario que la respuesta sea más elaborada. Ventajas de la pregunta abierta. Es más interesante para el entrevistado y es más cómodo, se permite una mayor espontaneidad, proporciona más alto nivel de detalle y permite que el entrevistador se adapte al vocabulario del entrevistado. Ahora bien, hay algunas desventajas de este tipo de pregunta. Por ejemplo, la posibilidad de perder el control de la entrevista. Usted da más libertad y el entrevistado habla sin parar. Algunas respuestas pueden contener muchos detalles innecesarios. Puede dificultar la comparación e interpretación de los resultados y toma más tiempo. Las preguntas cerradas inducen a respuestas cortas y directas, tienen respuestas fáciles. No hay mucho espacio para que el entrevistado hable. Ejemplos.
¿Cuántas solicitudes de reembolsos de gastos se producen en el mes? En este caso la respuesta es un número, una lista, no sé, pero no hay espacio para que el entrevistado permanezca dialogando. Otro ejemplo, ¿cuál es el tiempo promedio del proceso X? La respuesta es también un número. ¿Quién es responsable de las aprobaciones? La respuesta es el nombre de una persona, un departamento, no hay mucho de qué hablar. La pregunta cerrada tiene las siguientes ventajas: ahorra tiempo, permite comparar más fácilmente las respuestas de varias entrevistas y facilita al entrevistador a mantener el control de la entrevista. Las desventajas de la pregunta cerrada: puede ser aburrido para el entrevistado y se pierde la riqueza en los detalles de la respuesta. La entrevista puede ser planeada para ocurrir de manera estructurada o no estructurada. En la no estructurada no existe una definición preliminar de la secuencia en la que se abordarán las preguntas. Conforme se desarrolla la entrevista, posibles caminos son evaluados y la secuencia va siendo establecida. El guión es un soporte para el entrevistador, pero no define el orden de las preguntas. En este caso, la entrevista se convierte en una conversación más natural, pero requiere más experiencia del entrevistador para que sea bien dirigida y no se pierda el control. Vale la pena señalar que aunque la secuencia no sea definida a priori, las cuestiones deben ser definidas anticipadamente, es decir, la planeación es necesaria y fundamental. Sin estructura no significa no planeada. Y las entrevistas estructuradas se llevan a cabo en la secuencia planificada del guión. Está indicado cuando el entrevistador no tiene mucha experiencia o cuando usted quiere asegurarse de que las mismas preguntas se le pedirán a todos los encuestados. Hay tres tipos básicos de estructura para una entrevista. Entonces está la pirámide, se inicia con preguntas cerradas y a medida que avanza la entrevista se hacen preguntas abiertas. Es un enfoque interesante para situaciones en las que el entrevistado parece reacio a abordar un tema particular, para calentar y luego romper el hielo. Ahora viene una estructura inversa, el embudo. Se inicia con preguntas abiertas y como avanza la entrevista se hacen preguntas cerradas. Ofrece una forma no amenazante para empezar la entrevista. En otras palabras, es útil para situaciones en las que el entrevistado necesita desahogarse o simplemente quiere ir directo al grano. Y el diamante, que es la combinación de las dos anteriores. Inicia con preguntas cerradas, pasa a cuestiones abiertas y cierra la entrevista de nuevo con preguntas cerradas. En general es la mejor manera de estructurar la entrevista, sin embargo tiende a ser más larga. Durante la entrevista, aspectos importantes deben registrarse para que no se pierdan. Este registro es importante no solo para evitar olvidarse de lo que se dijo, sino también para compartir el conocimiento adquirido en la entrevista con el resto del equipo de requisitos. La decisión de qué herramienta utilizar para la grabación depende en parte del entrevistado y de lo que se hará con estos datos después de la entrevista. Lápiz y papel son a menudo herramientas más eficaces y de mejor costo-beneficio. Pero este enfoque causa la interrupción del contacto visual y el ritmo del diálogo con el entrevistado. Incluso si usted tiene la capacidad de escribir sin mirar el papel, manteniendo su mirada en el entrevistado, su atención a la conversación no es la misma ni la velocidad de registro es tan rápido como el discurso del entrevistado. Sin embargo, esto puede ser resuelto con la ayuda de una secretaria. La grabación tiene la ventaja de no causar interrupción en el diálogo y el contacto visual, además de ofrecer un registro exacto y completo de lo que dice el entrevistado. La grabación también puede ser útil para que otro miembro del equipo pueda prepararse para la entrevista con la misma persona después. Sin embargo, también tiene ciertas desventajas. La grabación puede dejar incómodo o inhibido al entrevistado. La decisión de grabar la entrevista siempre debe contar con el consentimiento del entrevistado. Algunos no están de acuerdo. Otro riesgo es que el entrevistador se dé por satisfecho y esté menos atento a sus respuestas. En este caso va a perder la oportunidad de explorar nuevos temas de inmediato cuando se presenten. De lo contrario, solo se dará cuenta de esto cuando escuche la grabación, pero ya no tendrá de frente a la persona para aclarar de inmediato la pregunta. Finalmente, basar el registro solo en la grabación aumentará el tiempo de documentación de la entrevista. Por ejemplo, si la entrevista duró 1 hora, se necesita más tiempo que eso para generar el registro, porque se escuchará en partes la documentación a la medida que se documenta. Pero suponiendo que la persona entrevistada autorizó la grabación, ¿no es necesario tomar notas? ¿Qué opinas? Claro que no. En primer lugar, la grabadora no registra todo. ¿Cómo no? A medida que la persona habla, se va procesando en la mente aquella información, estableciendo relaciones con sus otros datos, recordando temas que deben ser despejados con otras personas. En definitiva, su mente sigue generando ideas y la grabadora no registra esto. Varias de las preguntas que se ejecutan a través de su cabeza durante la entrevista debe tenerse en cuenta y no olvidarlas, no necesariamente serán habladas.
Lo ideal entonces es tomar notas de los puntos importantes a lo largo de la conversación. Esto agiliza la producción de notas y a continuación la grabación se utiliza como respaldo para escuchar aquellas partes de la entrevista en la que perdió detalles o se confundió. Por último, asegúrese de que la persona a entrevistar sea informada de la entrevista, su finalidad y los asuntos a tratar, así como cualquier otra información que deba proporcionar. Y enviar un recordatorio de la cita. Si se ha programado la entrevista con antelación, cuesta poco y evita que se pierda la cita. Realizar la entrevista de manera puntual, tanto para iniciar como para terminar. Para iniciar la entrevista, no asuma que el entrevistado sabe quién es y cuál es su objetivo. Por lo tanto, preséntese, explique cómo se llevará a cabo la sesión, la duración, el propósito y lo que hará con la información recogida. Si has hecho una buena preparación, el entrevistado debería haber recibido esta información en la invitación de la entrevista, pero aún así cuesta un poco recordarlo. Durante la entrevista, mantenga el contacto visual y la atención al lenguaje corporal del entrevistado y también la suya. El mensaje no verbal puede contradecir el discurso de la persona. Mantenga el foco en los objetivos y las preguntas predefinidas. La secuencia de preguntas ayuda. Anote las preguntas que surgen o que no fueron tratadas y luego añadirlas al control de cuestiones. Y para cerrar la entrevista, revisar el guión de preguntas para verificar que todos los puntos fueron tratados y cada pregunta fue respondida de manera completa. Consulte con el entrevistado si algún asunto relevante no se abordó y si sabe de otra persona que pueda contribuir con lo que fue discutido. Esta es una pregunta de rutina. Si has hecho una buena preparación, la respuesta casi siempre será que no tiene nada que añadir. Sin embargo, esta puede ser la oportunidad que estaba esperando para hacer frente a algo relevante y que no fue considerado en el planteamiento. Resumir la sesión. Confirmar lo que se ha entendido de toda la información. Recuerde sobre la próxima reunión, si hubiera una, darle orientaciones de lo que se abordará. Agradezca al entrevistado. Tras el cierre de la entrevista, trate de documentar cuanto antes su resumen, de preferencia inmediatamente después de su cierre. Este es el documento que será utilizado para compartir la información obtenida con el resto del equipo y para validar con el interesado si existiera algún error en la comprensión de la información. Solo la grabación de audio no es suficiente para cumplir este rol. El retraso en la documentación reduce la calidad de los datos documentados. Recuerde, su mente estaba imaginando varias ideas durante la entrevista. Si pasa el tiempo, estas ideas se perderán si no fueron documentadas. Para agilizar la documentación, deje previamente preparado un modelo de las notas, de tal manera que sea simple pasar estas notas a limpio. Organizar la información lógicamente, no necesariamente en el orden en que ocurrieron en la entrevista. Concéntrese en los apuntes relevantes para el proyecto. La documentación no es una transcripción literal de la conversación. Después de finalizar el documento, enviarlo al entrevistado para su validación. Como herramienta de requisitos, la entrevista tiene varias ventajas. La primera es que incentiva a establecer una relación más estrecha con el cliente. Permite la elaboración de la conducta no verbal del entrevistado cuando es presencial. Se le permite confirmar de inmediato la comprensión de la información. Permite que el entrevistado exprese opiniones de forma privada. Permite que nuevas dudas puedan ser resueltas de inmediato cuando se presenten. Permite una discusión más amplia y las explicaciones sobre las preguntas y respuestas es una ventaja sobre la encuesta. Y si el entrevistador es astuto, descubrirá los requisitos que se encuentran en el subconsciente del entrevistado. Con esto quiero decir que el analista de requisitos también necesita ser un poco psicólogo. Y las desventajas de la entrevista son: primero, que no es una herramienta ideal para llegar a un consenso sobre los requisitos. Puede ser costoso entrevistar a un conjunto grande de interesados y ella también necesita una considerable inversión de tiempo y compromiso de los participantes. No todo el mundo tiene la disponibilidad de tiempo. Las entrevistas no estructuradas requieren más habilidades interpersonales del entrevistador. Y por último, existe el riesgo de conducir inconscientemente al entrevistado. En conclusión, por su simplicidad y practicidad, es una de las técnicas de licitación más utilizadas. Un buen cuidado en la preparación y realización evitará que la entrevista se convierta en un desperdicio de tiempo. Ahora, quiero invitarle a realizar los ejercicios de los temas discutidos aquí y también interactuar con nuestro equipo de tutores en el foro de discusión sobre este tema, ya sea para hacer preguntas u obtener más información sobre el tema. Estamos siempre a su disposición para ayudar. Gracias y buen estudio.